¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos líneas telefónicas, son las 2:41, no perdemos tiempo, que se nos hace tarde y sabemos que además a ustedes les gusta esperar al final. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, cualquier cuestión que se pueda solventar desde la Administración Municipal, este es mi nombre, pero enseguida ahí va a aparecer un número de teléfono que es el 986-900-924, un número de teléfono que por otro lado no necesitan apuntar porque seguro que ya conocen, es el habitual, ahí lo tienen, de este programa y también, por ejemplo, de Vigo de Cerca, del programa del alcalde. Se lo saben de memoria, seguro, 986-900-924. Además, hoy nos acompaña la concejala de Urbanismo, María José Caride. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien. Estábamos, yo aquí nunca miento, a los espectadores analizando el nuevo organigrama de la Xunta antes de comenzar este programa, porque sí es cierto que conocemos ya la estructura básica de las consellerías, pero nos faltan las direcciones xerales y esto viene a que yo quería preguntarle a la concejala por el plan general y saber de qué consellería va a depender ahora. Bueno, tenemos que esperar precisamente al decreto que regule la composición de esas consellerías, porque hasta ahora lo único que sabemos son los nombres y sabemos que hay algún cambio que directa o indirectamente podría afectarnos, ¿no? Hay un cambio porque la anterior consellera, que lo era de Medio Ambiente y Vivienda, ahora se queda con la competencia de Medio Ambiente, pero Vivienda se traslada a una consellería nueva, a una consellería nueva, y nosotros creemos que no va a haber cambios en la ordenación del territorio y por lo tanto va a seguir dependiendo de la misma consellera, pero en cualquier caso hay que esperar a la definición de ese decreto. María Martínez Allegue, que sería esa nueva consellera, que además de Vivienda lleva infraestructuras, que entiendo que podría ser una consellería muy importante para Vigo, sobre todo por infraestructuras también, ¿no? Bueno, y esperemos además que ya que cambia la cara, pues al menos también cambie algo más que la cara, ¿no? María Martínez Allegue, que yo la conozco personalmente y le doy la enhorabuena por su nombramiento, pues una persona que conoce las necesidades de vivienda que tiene la ciudad de Vigo, porque ella estaba en las comisiones de vivienda, de asignación, por ejemplo, de las viviendas sociales para las familias necesitadas de Vigo, y sabe que en muchas ocasiones hemos tenido que trasladar a esas familias fuera del entorno de la ciudad, precisamente porque aquí no disponíamos de vivienda. Y uno de los motivos por los que no disponemos de vivienda en la ciudad de Vigo, sobre todo para las familias más vulnerables o aquellas que tienen menos recursos, es porque la Xunta de Galicia durante muchos años ha dejado de hacer su función de generar vivienda, porque la competencia exclusiva en materia de vivienda es de la Xunta de Galicia. Como desde el año 2008 prácticamente no ha ejecutado ninguna vivienda en Vigo, estamos esperando por las de Navia desde el año 2008, que se dice pronto, pues yo espero que la llegada de una persona que conoce las necesidades de vivienda, en particular de Vigo, pues impulse todos esos proyectos que estamos pendientes. Pero espero algo más. Espero no solamente que impulse los proyectos por los que llevamos más de 15 años esperando, sino que además se implique con la ejecución de vivienda también dentro del contexto del nuevo plan general. Saben los ciudadanos de Vigo que desde el Ayuntamiento nos acercamos a la Xunta en el contexto de la revisión del plan general para que nos dijera qué actuaciones tenía previsto para los próximos 20 años en la ciudad de Vigo. Y la respuesta fue darnos con la puerta en las narices, fue ninguna, es decir, ninguna actuación prevista por parte de la Xunta de Galicia para generar vivienda en la ciudad de Vigo, a pesar de ser la ciudad que tiene mayor número de demandantes de vivienda, más de 6.000 a día de hoy. No llegan las 1.600 viviendas de Navia para cubrir esa necesidad. Por lo tanto, esperamos también que exista no solamente un cambio de cara, sino un cambio del funcionamiento de una Xunta que dé protagonismo a la vivienda. Tienen fondos europeos, le pedimos por favor que promuevan proyectos que permitan la ejecución de esos fondos y no que nos pase, como en etapas anteriores, que los fondos hay que devolverlos porque no hay proyectos para poder ejecutarlos, ¿no? Ahora te pregunto por este proyecto de Esturans que prevé vivienda social, en este caso en alquiler, también con fondos europeos, pero antes lo primero, prioritario son las llamadas y tenemos a María Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días para vosotros. Bueno, primero le voy a preguntar a la señora Caride, que ya se lo dijo una vez, que la guía sigue igual. Ni quitan, ni ponen, ni arreglan. Bueno, pero es que hoy vinieron a Ríos, a entre Letea y Ríos. La señora Caride sabe muy bien dónde es. Dónde está el lavadero y un aguacate. Bueno, pues hoy vinieron un equipo del ayuntamiento, que bueno, como el señor Ángel no está, que es el que lleva lo de jardines, se lo digo a usted a ver si se lo puede decir. Vinieron a cortar la hierba, porque aquello no es hierba. Yo si la tuviera en mi campo me echaban una multa, pero bueno, vinieron a cortarla, pero hay un señor
que no es de aquí, que es de Torrecedeira, y mandó a los obreros que no las cortaran. Porque dice que si no, que no hay vegetación. Bueno, entonces ese señor, como vive en Torrecedeira, que la lleve para su casa. Hombre, que no pueda andar la gente, ni que se puedan sentar de tanta hierba y tanta silva, ya me dirán que no miento, ¿eh? Y usted sé que estuvo aquí en Ríos, con el señor alcalde. Aunque yo no la vi, sé que estuvo. Así que no le miento, ya sabe lo que hay. Pues si puede pasarle el recado a Ángel, haga el favor. Pero los obreros saben que no le dejaron cortar. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, María Teresa. Que en el barrio se sabe todo. Sí, bueno, María Teresa, yo tomo nota de su petición, ¿no? Y de manifestar mi sorpresa, ¿no? Porque si, digamos, las tareas municipales tienen un determinado calendario y una serie de tareas que deben ser acometidas, pues hasta donde yo llego no es porque alguien llegue y diga no corten aquí cómo se resuelve ese problema, a no ser que exista alguna otra causa que en este momento desconocemos, ¿no? Pero en cualquier caso le daré traslado de su petición a Ángel Rivas, al concejal responsable de esa tarea. Hablábamos del problema de la vivienda. Bueno, yo les recuerdo el número, está ahí todo el rato, 986-900-924, son las 2:48, pueden llamar cuando quieran. Mientras tanto, yo sigo desgranando temas de actualidad. Cuando hablamos de la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos vivienda, está por un lado esa declaración, que le pregunto también por ella, de zonas tensionadas, si la ciudad de Vigo va a tener también la posibilidad de que algún barrio se declare así, y después, por ejemplo, esos fondos europeos que también se van a poner a disposición desde el Concello de Vigo, en este caso para una promotora privada, una promoción público-privada y para viviendas de alquiler social. Bueno, la declaración de zona tensionada, que está regulada en la ley, ¿no? Y que además sabemos perfectamente que las comunidades autónomas son aquellas que son competentes para la declaración de zonas tensionadas. Hay muchos modelos distintos en las comunidades autónomas, en particular hay algunas que han decidido proactivamente ser ellos quien lideren la política de vivienda, porque tienen la competencia exclusiva sobre la misma, y por lo tanto son las propias comunidades autónomas las que han declarado zonas tensionadas en algunos ámbitos, en aquellos que cumplen los parámetros establecidos en la legislación. En particular, Cataluña ha hecho esto, ha determinado cuáles son los municipios que son zonas tensionadas y de forma, digamos, ejerciendo sus competencias exclusivas, ha declarado zonas tensionadas y ha adoptado una serie de medidas que van a tener que implementarse en los próximos años para intentar paliar esas dificultades de acceso a la vivienda. Pues la Comunidad Autónoma de Galicia ha decidido otra cosa. Ha decidido primero que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda, faltaría más, pero que no las va a ejercer. Entonces nos ha dicho a los concellos que si queremos cada uno de nosotros la declaración de zona tensionada, pues hay un procedimiento a seguir y nos indica una hoja de ruta que, eso sí, terminará pasando por la Xunta de Galicia, que es la que tiene la competencia exclusiva para declarar la zona tensionada. Es decir, coloca en manos de los concellos que nosotros decidamos, como si tuviéramos las competencias en materia de vivienda, no solamente la declaración, sino el plan a acometer en los próximos años para intentar paliar la escasez de vivienda. Es decir, traslada toda la responsabilidad en materia de vivienda y su acceso a los municipios, cuando nosotros ni tenemos los recursos ni tenemos la competencia en materia de vivienda. Porque dice la Xunta de Galicia que su competencia solamente es para legislar, no para ejecutar ni para resolver el problema de la vivienda. Esto me parece una muy mala noticia. Adicionalmente dice otra cosa, en el caso particular de Vigo. Dice, con los datos que maneja la Xunta, que no somos una zona tensionada. Y por lo tanto, hasta ahí puedo leer. Es lo que dice la Xunta. Nosotros entendemos que esto necesita un análisis más pormenorizado y por lo tanto que debemos analizar con cuidado si estamos realmente y cumplimos los requisitos de las zonas tensionadas y estar atento a cualquier evolución que pueda producirse, porque claro, no es lo mismo analizar si somos o no, bueno, para que todos nos entendamos, para ser una zona tensionada tienen que haber crecido los precios del alquiler 3 puntos por encima de lo que ha crecido el IPC en los últimos 5 años, o que los ciudadanos de la ciudad de Vigo, en este particular, tengamos que destinar más del 30% de nuestra renta a pagar el precio del alquiler o la hipoteca y el precio de los suministros básicos de una vivienda. Bueno, pues dice la Xunta que no estamos en esta situación, entre otras cosas porque utiliza
los últimos datos que utiliza son del año 2022 y nosotros creemos que en el año 2023 han pasado cosas, que están pasando en el año 2024 y por lo tanto eso lo queremos analizar con cuidado. Adicionalmente a esa declaración de zona tensionada van una serie de medidas que el Ayuntamiento debe implementar. Y entonces, antes de la declaración de zona tensionada o de su análisis y por lo tanto decidir o no si optamos por esa vía, el Ayuntamiento lo que no quiere es quedarse quieto y por lo tanto, digamos, estamos realizando un plan de acciones que sería el que tendríamos que ejecutar en el caso de ser una zona tensionada, pero aunque no lo seamos, lo queremos llevar a la práctica. Eso significa incorporar un porcentaje muy elevado de viviendas sometidas a régimen de protección en el nuevo plan general, con un conjunto de actuaciones singulares que tengan mucho más del 50%, en muchas de ellas el 100% de vivienda sometida a régimen de protección, para intentar paliar el problema de vivienda. Una de esas actuaciones además ya es sobre suelo municipal, el ámbito de Santa Cristina, el ámbito del Parque Central, para poder ejecutar viviendas, pero además en las parcelas municipales que hoy ya son titularidad del Concello de Vigo y que tienen un uso residencial, vamos a impulsar esas viviendas. Un ejemplo es Esturáns, otro lo tenemos en Barreiro, pero un ejemplo también es Esturáns. Entonces, en Esturáns, ¿qué hemos hecho? Pues hay unos fondos europeos que se destinan a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social. Nos hemos presentado a esos fondos y además esos fondos establecen la convocatoria que se priorizarán las fórmulas de colaboración público-privadas. Por lo tanto, tenemos una parcela en Esturáns donde estamos terminando el proyecto, por lo tanto vamos a entregar al adjudicatario de ese proyecto el proyecto hecho para la construcción de 27 viviendas en régimen de alquiler social y obviamente para poder hacer esa tarea y ese recorrido pues vamos a utilizar una fórmula de colaboración público-privada con la cesión de un derecho en superficie que permita a una empresa construir esas viviendas y durante 50 años explotarlas, de manera que al cabo de 50 años volverán a ser del Ayuntamiento de Vigo y durante ese periodo tienen un régimen de alquiler en régimen de alquiler tasado, por lo tanto con las condiciones que fija la legislación. Por lo tanto, entendemos que además esa empresa será adjudicataria de la ayuda que el Ayuntamiento pidió de fondos europeos para que colaboren en la ejecución de esas viviendas. Y un modelo similar a este, con variantes porque no es un proyecto similar, pues lo vamos a utilizar también en Barreiro para permitir la ejecución de un centro cívico, de unas dotaciones que Barreiro precisa, pero además para la construcción de vivienda, cohousing, es decir, modelos un poco diferentes de vivienda que puedan ir resolviendo y paliando la situación de vivienda que tenemos en la ciudad. Tenemos en Televigo una oyente tímida que no ha querido entrar en directo, pero sí que ha dejado a nuestros compañeros de producción una pregunta que es relacionado con este tema, que cómo hay que hacer para poder entrar en listas para los apartamentos nuevos de alquiler que van a construir en esa zona, en la de Esturáns. Bueno, lo primero es que esté tranquila porque habrá una convocatoria explícita, porque debemos darnos cuenta que no hemos empezado a construir este edificio, estamos ahora con el proceso de adjudicación. Sí es verdad que tiene fecha, porque este proceso tiene que estar terminado en julio del año 2026. Los fondos europeos llevan un plazo de ejecución cuya fecha máxima es julio del año 2026. Por lo tanto, esto no es algo que no vayamos a acometer de forma inmediata, sino que el proceso se inicia ahora y estaremos en condiciones de poder estar en el proceso de adjudicación de esas viviendas en régimen de alquiler, como decía, a mediados del año 2026. ¿Qué va a haber que hacer? Necesariamente estar inscrito en el registro de demandantes único de viviendas que tiene la Xunta de Galicia, que es la competente en materia de vivienda. Pero además el Ayuntamiento informará a los vigueses de cómo estar en condiciones de poder acceder a esas viviendas. Tenemos una llamada, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Ana. Hola, se fue. Bueno, parece que se fue Ana, lleva un ratito esperando, igual como metí una pregunta por medio. Ana, lo siento mucho, faltan 4 minutos, todavía si vuelves a marcar nos da tiempo, que por cierto relacionado con urbanismo y a veces también con colaboración público-privada, tenemos ahí 2 nuevas plazas en el Calvario, ¿no? Sí, tenemos una plaza en el Calvario que la verdad creo que va a ser una buena forma, un buen ejemplo, ¿no? Una placita interior cuya una parte ya era de titularidad municipal y ahora, como se ejecuta un edificio
es decir, en la misma zona, pues aparece una cesión también de uso de cerca de 700 metros cuadrados. Al final vamos a configurar una plaza de casi 2.000 metros cuadrados que además nos van a permitir la comunicación peatonal entre la calle Urzaiz y San Roque. De manera que lo que vamos a aprovechar es que, bueno, la actuación que ya existía no estaba, digamos, al nivel de calidad que tienen las humanizaciones existentes en la ciudad de Vigo a día de hoy, por lo tanto vamos a aprovechar esta nueva actuación para remodelarlo todo, para hacer una plaza homogénea con el mismo tipo de tratamiento a los dos lados de la parcela y, por lo tanto, para que sirva a todos los ciudadanos. Y lo mismo vamos a hacer en un entorno próximo, que es en el entorno de María Verdiales, con Hernán Cortés, donde se está produciendo ya una demolición de unas edificaciones que tenemos en esa esquina, y lo que va a aparecer también ahí, en una zona que además existe una instalación educativa cercana, que no tiene ningún espacio de desahogo para esos niños ni para los ciudadanos, es generar un espacio público también en ese entorno que nos permita, pues, mejorar la actuación, cubrir las medianeras de las edificaciones existentes y mejorar ese entorno, permitiendo y facilitando un acceso rodado también para que el acceso al colegio se siga manteniendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dos actuaciones también que sirven para coser ese tejido urbano que es tan importante, ¿no? Porque la ciudad que ya tenemos consolidada a nuestro lado, pues es aquella a la que también tenemos que prestarle más atención y mejorar su calidad. A veces yo muevo las cosas de sitio y ustedes lo saben. Tenemos a Ana de nuevo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos, aún tenemos Pues, un par de minutillos. bueno, tenemos un par de minutillos. Bueno, voy a ser breve. Una de las cosas es la bajada a Ríos, que se le ponga una señalización para los coches que bajan por ahí a 80 y a 60 y 70. Es que parece ser que Baratéis es el sitio privilegiado para mucha gente y entonces bajan por la zona vieja y antes había una señal de 30 o 20, pero ahora no existe y entonces la verdad que es un problema porque entre las malezas que se unen de un lado y de otro queda poco espacio para los coches y para los peatones. Entonces eso es una versión. Y otra versión, hoy me cuadro que bajé a andar como hago siempre, que voy a estar la guía, vuelvo, bueno, en fin, que estaban cortando la hierba en la playa de la Tea, no, de Ríos. Y veo que solo cortaron un trocito y alrededor solo de un banco. Y le he preguntado a los dos muchachos, dice, ¿ya no lo vais a cortar hasta el castañero o el otro banco para nos podernos sentar nosotros esas tardes de verano privilegiado que estamos teniendo? Y me dijeron que no, parece ser que algún conflicto tuvieron, no lo sé, porque yo la verdad es que con los trabajadores respeto mucho su trabajo y lo que hacen y que cumplan con su cometido, lo que le mandan. Me parece que no hubo mucha facilidad para que le hicieran eso. Yo seguí caminando y ahí los dejé. Pero bueno, hombre, no hicieron todo su trabajo. La verdad es que el trozo ese de los banquitos ya no se ve. Los bancos no se ven porque la maleza sube para arriba. Entre el verano que ha precipitado que tenemos y la lluvia es eso. Simplemente eso porque ya me parece que hay poco tiempo. Buenas tardes y gracias. Ana, un abrazo enorme. Son las 3. Enorme a vosotras. Pero tenemos tiempo todavía para responder a estas dos preguntas, que creo que una de ellas está relacionada con la primera llamada. Sí, yo creo que, bueno, yo tomo nota de su petición de la señalización para la limitación de la velocidad, sorprendente. Yo creo que los que conocemos la Baixada de Ríos sabemos que no se puede ir a velocidad por ella, por sentido común, pero además necesitamos señalizarlo si es que esa situación se está produciendo. Y lo que cuenta, entiendo que está relacionado con la primera pregunta, ¿no? De que parece que hubo algún tipo de problema o conflicto cuando los trabajadores municipales estaban allí pues haciendo esas labores de desbroce, ¿no? Labores de desbroce que exactamente no sé si corresponden, como nos decían antes, con una actuación de parques y jardines, que serían Rivas, o con una actuación de lo que es, digamos, el entorno de la calle, que entonces sería de fomento, y por lo tanto, bueno, preguntaré quién es el que se encargaba de la misma y veremos qué es lo que ha ocurrido para que puedan pasar a limpiar toda la maleza. Saben que estamos ahora pues en la campaña de primavera, siempre estamos haciendo desbroces en todos los viales, porque obviamente pues estamos en un entorno en el que la naturaleza
se expande, digamos, y si no tenemos cortas periódicas, pues están suponiendo un problema, no solamente porque no nos podamos sentar en un banco, sino también en muchos casos de seguridad, porque nos obliga a los peatones a circular pues, más cerca de la vía pública y por donde pasan los vehículos, y esto puede suponer un problema. En el rural es muy acentuado ese problema, pero en cualquier caso se está produciendo en casi todas las partes de la ciudad, y le avisaré o bien a Ángel Rivas o bien a Javier Pardo, dependiendo de cuál sea el responsable, de que tienen que volver a enviar a esa cuadrilla para que resuelva un problema que quedó sin resolver, por lo que nos han informado hoy, ¿no? María José Caride, concejala de Urbanismo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muy buenas tardes. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí también. Saben que mañana seguimos hablando de asuntos que espero les interesen aquí en Plato Abierto. Un beso.